muchísimo gusto aquí en el espejo al doctor Roberto Canessa, quien no lo conoce, no solo por su historia de vida, que es riquísima, sino también por su historia de vida desde la medicina, que también lo es. Estamos con muchísimo gusto tomando contacto contigo, Roberto. Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Raquel? Un placer volverte a ver. Igualmente. Decime, Roberto, octubre de 1972, abril del 2021, ¿qué nexos pueden existir entre aquellos Andes y aquellos sobrevivientes peleando por la vida y esto que nos está tocando un poco a todos y bueno, y buscando salidas, como tú? El paso a paso, Raquel, un paso a la vez. Mientras hay vida y esperanza y tal vez mañana. El lema de la montaña. O sea que no hay mucha diferencia, pero este fuselaje es un poco más cómodo, ¿no? Tenemos la heladera, tenemos este abrigo, tenemos agua para tomar. Pero bueno, como no existe un angustiómetro, la angustia que tenés siempre es la máxima. Es una frase de Carlitos que me divierte mucho. ¿Cómo es? La Que angustia no que tenés existe, siempre. no existe ni dolorímetro ni angustiómetro. Entonces, cuando dice la gente estoy angustiado, no dice estoy angustiado 10 o estoy angustiado 100. Y el que es un especialista en manejar la angustia fue el que acuñó esa frase. Pero creo que comparado a la montaña, esta es una angustia 1 y la de la montaña era una angustia 1000, ¿no? Claro, el tema sí, obvio, sí, pero hay significancia en el sentido de mandar el mensaje de que a pesar del infierno sí se puede. Sí, sobre todo que hay que seguir los pasos. Yo digo que el virus no es un cohete a la luna, no es un bombardeo de esto que estamos viendo en Israel. El virus viaja 2 metros si no te pones tapaboca. La maldad que me digo a mí mismo, Roberto, si no querés contagiarte, no te vas a contagiar. Es decir, cuídate, no cometas eso. Despreciale el mate que te ofrecen, aunque sea tu hermano, porque es por un tiempito nomás, ¿no? Y yo creo que en esas cosas estamos colaborando para el bien de todos, ¿no? Para el bien de la comunidad. ¿Cómo has visto el comportamiento social uruguayo durante la pandemia? Porque ha tenido como distintas expresiones. Variopinto, ¿no? Variopinto y cada cual tiene ideas diferentes que hay que respetar, pero sé que nos vamos a encontrar en el CTI. O sea que tú te podrás hacer muy el listo, pero si te toca contagiar a alguien de tu familia o algo de eso, te vas a dar cuenta que si el ómnibus va lleno, es mejor dejar pasar ese ómnibus que contagiar a todos los de tu trabajo, y que tu jefe también va a tener que entender eso. Si nosotros queremos vivir como fuera de la pandemia, pero estamos viviendo una pandemia, eso significa crisis, eso significa dificultades, eso significa problemas, eso significa resignarse por algo que es pasajero, que ya se vio, ¿viste? Como Israel vacunando, ya salieron del problema. Bueno, ahora tienen otros problemas. Por suerte nosotros tenemos vecinos que nos quieren y no nos van a bombardear, pero bueno, cada cual tiene sus cordilleras que manejar. Exacto. Hoy de mañana hablaba con el doctor Weber del Carmel, hospital de Haifa, en Israel, y me decía eso precisamente, que el día a día, el comportamiento y la vacunación habían sido claves, pero que a su vez, evidentemente, entraba dentro de las responsabilidades de cada uno. Y que está estipulado y estudiado, y eso lo sabrás muchísimo mejor que yo, pero él me lo comentaba, que por un contagiado puede haber probablemente un contagiado más, por lo menos en la familia o en el grupo. No sé si eso es así. Sí, si vos estás a menos de 2 metros de distancia con otra persona y le hablas directamente, lo contagiaste seguro. El asunto es de repente que no se complique, pero como es tal el volumen y es tan exponencial y esto se desparrama en marcha de aceite, es muy fácil que a partir tuyo haya 100 personas, de las cuales 2 van a ir a CTI y una se va a morir.
El otro día, bajo tu gestión y de otros participantes muy activos, tanto de Uruguay como de Israel, hubo una visita muy importante desde otro hospital de Israel, el Sheba, ¿no? O Sheba, no sé cómo se pronunciará. Y me gustaría saber cómo fue la relación con el doctor Gutkin, Amit Gutkin, que vino, hijo de uruguayos. ¿Realmente trabaja también en el Sheba? Sí, fue una cosa muy linda. El hospital lleva de 2.000 camas, que es algo gigantesco. Está en Tel HaShomer, ahí cerca de Israel. Y Y por esas cosas, cuatro veces más grande que el Carmel. El Carmel es de 500 camas. no, El de no, hoy de es un hospital enorme. gigantesco que yo quiero hermanar con el clínica. Quiero que lo hermanen y con las cosas que ellos no están utilizando, alajar el clínica. Ese sería mi sueño. Hoy de mañana hablé con Amit sobre ese tema. No sabes, Raquel, fue una siembra que ellos hicieron, una siembra acá, porque siguen conectados nuestros médicos con los médicos de Israel. Ronnie me preguntaba cómo estaba el paciente de la española, el paciente del británico, el paciente del CASMU, cómo le había ido. Siguen comunicándose con ellos, agradeciéndoles. O sea que se sembró algo que sigue funcionando hoy en día con las comunicaciones tan fabulosas. Morilla, la enfermera, un encanto, quería venirse a vivir a Uruguay. Le digo, bueno, ya te consigo marido, te venís para acá, estoy seguro que te puedes hacer tu vida. O sea que se generó algo muy cálido. Te diría que increíble, es verdad eso que los israelíes lo llaman los sabras, porque la sabra es una fruta que tiene muchos pinchos por afuera, pero es muy dulce por adentro. O sea que cuando tú entras adentro de los israelíes son personas muy agradables y muy parecidas a nosotros en la calidez y en la honestidad en expresar lo que uno siente, muy sincero, sin vueltas. Contame un poquito cómo fue el contacto con Amit Gutkin. Su papá se había ido a vivir a Israel, ¿no? Muy joven. A los 22 años, el abuelo de la guerra, vinieron a Uruguay y el padre de Amit a los 22 años y para él su mejor lugar en el mundo, el padre de él, es Uruguay, ir a Che Piñeiro a comerse un chivito y a leer el diario. Y dice que sueña en español, que hay una canción que se llama Sueño en español, que la escucha siempre. Entonces al pobre Amit le envenenó toda la vida que Uruguay era divino, además lo traía todos los años. Cuando íbamos del hotel, que era ahí cerca del golf, al hospital Larguero, pasamos por el Parque Rodó y dice, Uruguay no cambia nunca, mi abuelo me traía acá a este parque, ¿no? Entonces hay una raíz, un retorno. Es muy gracioso porque para él la tierra prometida es Uruguay, en lugar de ser Israel como es históricamente, él estaba enganchado. Y bueno, y lo hicimos a la uruguaya, porque si hubiéramos hablado con la Embajada de las Naciones Unidas y todo, nos hubiéramos encontrado con que Israel es un país en estado de guerra y no puede donar elementos porque eventualmente se pueden utilizar. Pero como el asunto fue que Enrique Cadenas me dice, mira, yo conozco al flaco Furas, que sé que tiene un amigo de él que venía a Uruguay, ¿por qué no lo llamas, Roberto? Y bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Y a mí divino me dice, Roberto, estoy dedicado 24/7 a la misión de Uruguay. Un tipo que te abre el corazón de esa manera, vos no lo podés defraudar. Y bueno, la única duda que tenía yo, bueno, las autoridades nos harán caso, nos darán bola, y el Ministerio de Salud Pública, ahí Henderson se puso al hombro, el Hospital de Clínicas, Álvaro Villar esperando en la puerta con 10 médicos más, se demoraron un poquito porque habían ido al Estadio Centenario, le habían dado la celeste firmada. Es decir, ese hombro con hombro cuando Uruguay tiene las cosas y las cosas nos unen, es imparable, imparable. Qué bueno, qué emocionante todo. Ellos pudieron entonces traer equipos que para el Uruguay pueden ser, si bien numéricamente tal vez no sean tantos, pero muy importantes, ¿no? Sí, sobre todo el concepto que hemos aprendido de que el respirador es a lo último que tenés que recurrir. Nosotros al Claro. principio esta enfermedad en el mundo se pensaba que era una idea de tener respiradores, vos lo ponías en el respirador, la persona se curaba.
pero si vos lo pones en el respirador, ya empieza una cuenta regresiva, porque el pulmón no está hecho para que vos lo infles. El pulmón es muy delicado y vos tenés que inspirar y entrar el aire por vacío, y de esa manera es como se sucede. Entonces, ellos nos trajeron el Vapotherm, que es una máscara que te da oxígeno a alto flujo, que está entibiado para que no te lesione el pulmón, y esa tecnología con el paciente puesto boca abajo. Mirá todas las cosas que se han aprendido. Tenés que poner al pobre paciente boca abajo y enchufarle de abajo una máscara que cuando él amaga a respirar, le manda una bocanada de oxígeno puro para mantener esos pulmones mientras se curan. ¿Así funciona el Vapoder? Así funciona el Vapotherm. O sea que también en la posición en que se ponía, en que se entubaba en general, se entuba en general a los pacientes aquí, ¿no? No, La misma esto es sin tubo, esto es una máscara que va contra la cara. Pero la Parecida, postura, digamos, en prono o boca abajo, ¿no? claro, el prono es para que las partes superiores del pulmón que no se están utilizando menos se oxigenen mejor. Y lo podés poner en prono, con o sin máscara, pero una de las opciones que podés llegar a tener es que esté boca abajo y con la máscara puesta, es así como tú decís. ¿Cuánto material de ese pudieron donar? Y bueno, creo que vinieron eran 2 toneladas de material médico, porque no es solamente el Vapotherm, están todas las cánulas que tenés que ir cambiando, porque son cánulas con coronavirus, que tenés que ir descartando. También trajeron las grúas para los pacientes, porque vos este paciente con coronavirus no podés estar agarrándolo y levantándolo porque te contagia. Entonces, una de las cosas que nos había pedido del INOTE Nicolás Nin era si podíamos traer grúas para ellos, y esas también vinieron, ¿no? Claro, porque una de las cosas que también se ha visto desfavorecido el tratamiento al cual se acudía rápidamente en el CTI, que era entubar, se vio que lesionaba los pulmones y que, digamos, engrosaba, los fibrosaba, no sé cómo se dice, y otra serie de secuencias que al final hacían un pack, hacían un mix de situaciones que agravaban ya la situación delicada. Sí, correcto. Después de un mes de CTI intubado, la fibrosis pulmonar es un tema muy difícil de manejar. También aprendimos que se coagulan mucho los vasos, se forman trombos intravasculares, que inclusive puede verse en las coronarias y en los niños, parecidos a la enfermedad de Kawasaki. Es decir, es una vasculitis. El virus produce enfermedades de los vasos, de las paredes de los vasos, que favorecen los coágulos. También te da la falta de olfato. O sea que es muy diferente la afectación de cómo el virus, que evidentemente es una impregnación viral, toma todos los órganos del cuerpo. También te puede dar trombosis a nivel renal y tenés insuficiencia renal, entonces tenés que dializarlo. Además, si el pulmón está muy alterado, tenés que ponerle un ECMO, que es un aparato que sustituye al corazón y al pulmón, y eso junto a un aparato de diálisis continua que permiten disminuir los márgenes de mortalidad, que bueno, evidentemente en Uruguay no lo tenemos, lo lograremos, pero hay un porcentaje, aunque es pequeño, de pacientes que se podrían haber salvado y al no tener esa tecnología fallecen. Claro, porque creo que hay un porcentaje alto, no sé, en Uruguay creo que es el 80% de que quienes pasan por el CTI difícilmente puedan sobrevivir, o eso no es así. Yo creo que 50% y de repente de cada paciente, ¿no? La edad Sí. es un agravante, la obesidad es un agravante, la juventud es un atenuante, hay varias opciones, ¿no? El embarazo es una complicación, es una comorbilidad. Ellos me estaban contando una embarazada que se agarró coronavirus y la tuvieron que conectar a una máquina de circulación extracorpórea para sustituir el corazón y el pulmón de la mamá. Sacaron el niño y sobrevivió la mamá y el niño. Es decir, hay todo un montón de variedad que hace que sea necesaria una medicina diferente. Porque en realidad esta enfermedad, la de corona, este virus, es una de las variables que andan en la vuelta.
¿no es cierto? Sí, están apareciendo diferentes cepas, es decir, el virus se va sofisticando, podríamos decir, pero en realidad no es que se sofistica, sino que sufre adaptaciones y se hace más, sobreviven especies del virus, igual que el ser humano, ¿viste? El ser humano, los rubios se desarrollan en los países que hay poco sol, los más morenos funcionan mejor en los países que hay mucho sol, es decir, hay evolución, de la misma manera que hay evolución humana, hay evolución del virus que busca sobrevivir y procrearse. Es la fuerza de la vida que tiene el virus y eso hace que se produzcan varias cepas y entonces hace que veamos, por ejemplo, que la Pfizer que parecía mejor porque te inmunizaba ya con la primera dosis, frente a la Sinovac, es mejor la Sinovac porque toma todas las cepas, toma la cepa P1, toma la cepa de los Andes, toma la cepa de la India, porque es con virus muerto, o sea que todo lo que tenga que ver con virus, la Sinovac lo va a frenar. O sea que la Pfizer, que es la predominante en Israel, no es hoy la mejor opción. Bueno, parecería que si aparece otra cepa, como está apareciendo a ellos la cepa de la India, no sería tan así. Es decir, el Mercedes-Benz resulta que otras marcas se le están acercando porque de repente tienen más durabilidad o pueden tomar otros espectros. Y Mira, yo conocía, Raquel, la gente me pregunta, che, Roberto, tengo la AstraZeneca, tengo unos sobrevivientes de los Andes, me decía, ¿qué te parece? Le digo, mira, la mejor vacuna es la que tenés en el brazo. Y de esto hace un mes. Así que ahora ya se dio la segunda dosis de AstraZeneca, o sea que ya está inmunizado. Mirá, si hubiera esperado para la Pfizer, para pedirle que vos hablá, pedí el ministerio, todo esos líos, no. Pasó por la no, esquina, enchufala, porque está la diferencia de estar vacunado, de no estar vacunado, que no pierdan la oportunidad. bien. Volviendo a la delegación israelí, ¿cuál fue el momento así más emotivo? Porque tú también hiciste como una recepción, como un saludo, no sé si fue un viernes, ¿no? ¿Un Shabbat fue? No me acuerdo. Correcto, correcto. El Shabbat en casa es muy lindo. El Shabbat es un momento en que vos te desconectás de todos los negocios, te desconectás de todas las partes de business, de trabajo, y te reunís con un par de amigos, con un momento de meditación, de prender unas velas, de tomar un trago. Es el momento de reflexión, porque el hombre tiene que tener 24 horas tiene el día, 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 horas de crecimiento personal y de comunicación. Entonces, recibirlos en casa con las pizzas de Chespi, que es un divino Chespi, que él tiene todo ese servicio que hace que sale a darle de comer un plato de comida caliente a la gente que está en situación de calle, sin preguntar cómo, por qué, y hacer la pizza vegana para ellos, de no juntar la parte de cerdo ni de jamón. La enfermera teníamos que poner, no era muy complicado, poner un papel aluminio arriba de la parrilla para que tuviera contacto con la carne, y la comunidad israelí en Uruguay, que son unos divinos, que se pusieron al hombro, que no quieren que los nombre, pero sí que hay que agradecerles. Trajeron unos vinos, trajeron unos chocolates, trajeron la comida típica de Kigel di Fish y todas esas cosas. O sea que fue, después de haber trabajado toda la semana, un momento de reencuentro familiar de diferentes personas que fue muy lindo. Le hice un poco el cuento de los Andes, Marcio La Rosa, que es un escudero que tengo a muerte, lo sacó por video, y vino Jimmy Baikovicius, que es un artista con mucha sensibilidad, hizo un video de eso también. O sea que fue verdaderamente un Lejaim, como dicen ellos, una conmemoración de italianos y judíos, que al fin y al cabo éramos todos fenicios. La familia mía viene de Génova y eran todos comerciantes, pero que eran muy apegados a la familia, por eso el Shabbat es algo muy importante en todas las familias. Bien, pero no lo sigues festejando, fue solamente porque estaban ellos. Sí, yo no entiendo nada. Acá Leonor Hoffman, que es una amiga de Laurita, trajo las copas, trajo los candelabros de plata que había traído la abuela cuando vino de Polonia al Uruguay.
de la familia Niborsky. Estaba muy emocionada Leonor de poder colaborar, así que bueno, con los locatarios judíos recibimos a los Abras. Así que fue todo como una reconexión a partir de una situación extrema, ¿no? Donde está la vida nuevamente en peligro. Sí, ¿no? Y la solidaridad de la gente de Israel, que se pagaron los viajes, trajeron todos, la comunidad judía uruguaya que pagó todos los fletes de aéreos, que no eran bastante plata, es decir, hubo una unión de fuerzas para lograr un muy buen objetivo y fue como que estás encerrado en un lugar acalorado, transpirando, y abrís la ventana y entra un aire fresco, delicioso. Yo creo que esa fue la sensación de la venida de la gente del Shiva Tel HaShomer. ¿Qué correcciones o qué ajustes se hicieron bajo su observación de cómo se estaba trabajando acá? Yo diría que en rasgos generales era lo mismo, que de repente hay pequeños ajustes, de pequeños detalles donde está escondida la vida, ¿no? De repente ajustas un poquito más y el paciente pasa un poco mejor. ¿Y sabes lo que? La empatía, decirte, no te amargues, te le mueren en todos lados, todo el mundo, van bien, sigan acá. De repente darle un poquito más de corticoides, de repente darle esa confianza del que ya vio la película los soporta, los apuntala a los médicos de acá que estaban desesperados, ¿no? Como Sí, estuvieron sí. ellos. Acá realmente no, sí, sí, muchos hemos evaluado y dado la medida justa al esfuerzo del personal médico, pero que realmente es impresionante cómo se ha esforzado, ¿no? El personal médico, médicos y todo lo demás en dar esta solución. Están como saliendo a la vista más humana, creo, viéndolos como más amigos nuestros, no como una parte de la estructura médica. No sé si me expliqué. Por supuesto, yo creo que este dolor nos ha humanizado a todos y nos ha hecho revalorar las cosas. Como yo siempre digo, no esperes a que se te caiga el avión para disfrutar de la familia divina que tenés y que estén sanos, que no te pase la pandemia para darte cuenta que el país es uno solo y que tenemos que ponerlo en la celeste y que si nosotros no nos ayudamos, como decía Martín Fierro, nos come los de afuera, ¿no? ¿Sí? Dice que hubo este rebrote, digamos, por decir así, o esta ola, o este crecimiento, tiene que ver con un desgaste, con un cansancio de la permanencia de las medidas o de la obediencia de las medidas, porque el 2020 lo manejamos colectivamente muy bien. Sí, también puede ser la cepa brasilera, esta P1, que sea mucho más contagiosa. Veníamos bastante agrandados, pensando que hacíamos las cosas bien y bueno, de repente se formaron aglomeraciones o lugares donde una persona le hablaba a otra y le transmitía el virus que realmente fueron muy graves, ¿no? Muy crueles en no darse cuenta el alcance, como de inmediato no tenés idea y eso demora 2 semanas en procrearse, es como haber sembrado el virus en toda la República, ¿no? Claro. ¿Tú crees, Roberto, que la sociedad que recién mirábamos, que todos hemos cambiado, ¿no? De alguna u otra forma nos ha obligado esta situación a cambiar, a vernos más hacia interiormente y otros que de pronto no tanto? ¿Se estará formando, después de esto, habrá una sociedad post-pandémica, una sociedad post-vacunación, una sociedad post-confinamiento, por decirlo de alguna manera? Y yo Porque deja creo que muchos hechos en el camino, ¿no? Que son no solamente aquellos que perdieron la vida o que están luchando por ella, y todas las familias y toda la sociedad, sino también la herida de 100.000 pobres nuevos en Uruguay. y yo creo que ha sido una larga noche y que
va a amanecer un lindo día de sol y que no se va a poder mirar al pasado. Hay un famoso cuento de dos troperos que iban llevando las vacas y esa vaca viene renga, la del ternero no creo que llegue y le dice, mire González, las casas quedan para adelante. Y yo pienso eso, el mundo queda para adelante, el pasado no se puede cambiar, lo bueno es bueno, lo malo es malo, pero tendremos que construir el futuro a partir de esto. Estamos en un momento histórico que la soja vale como nunca, el arroz, Uruguay es el sexto país exportador en el mundo por cantidad, no en proporción de arroz, la carne está funcionando bien, o sea que soplan vientos favorables en un país que se respetan las normas, en un país que trajo 6 millones de vacunas, y eso fue con el esfuerzo de todos. Yo no creo solamente que sea el partido de gobierno, sino que hay mucha gente que está colaborando y creo que es más que nunca la frase de que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano, se va a aplicar en esto que estamos todos esperando, que empiecen a caer los números como ya cayeron en los pacientes de CTI, como ya cayeron en los médicos y el personal de salud en general infectado. O sea que estoy viendo en el horizonte una luz que nos alumbra y no estar lamiéndonos las heridas, no creo que eso conduzca a nada. Tal vez también hay una situación de Uruguay, un sistema nacional integrado de salud que hizo la red posible para sostener esto. También me decía el otro día un economista, Mordecki, que Uruguay si quisiera pedir préstamo internacional para empujar pymes, pequeñas empresas o actividades del país, está en inmejorables condiciones. ¿Tú qué pensás? Eso creo que va en detrimento del grado inversor, ¿no? Pero sabes una cosa, a los que mandan, ellos conocen cosas que yo no conozco. Yo me ocupo de la medicina. A veces hay cosas que hace el presidente que yo de repente opino diferente, pero dentro de 5 años te cuento, porque él está haciendo su trabajo y el gobierno también. Y el momento de decidir es el momento de votar. Ahora hay que dejarlos que trabajen. Por supuesto, van a hacer cosas bien, van a hacer cosas mal, pero de la tribuna es muy fácil decir, pateala fuerte, metela en el ángulo, pero hay que estar adentro de la cancha. Entonces, yo creo que hay que darle un crédito y como te decía, estoy muy contento de que los israelíes conocieron todos, de que el hospital de clínicas está y que estamos unidos con todas las unidades médicas que visitaron del mutualismo, de los hospitales públicos, de todos. La unión hace la fuerza, no voy a descubrir eso, y crear división yo creo que da solo agua de ventaja el que la crea, ¿no? Pero el comentario que hacía no era divisorio, sino mostrando la capacidad y la fortaleza a nivel financiero internacional. No era, se está haciendo mal esto. No, por supuesto, el Sistema Nacional Integrado de Salud fue importantísimo para todo esto y por supuesto la ministra de Economía, si necesita plata la va a pedir, pero hay que pagarla también. No sé, porque eso de meter plata y hacer proyectos, a veces hemos visto en nuestro país, yo qué sé, la gasificadora, ANCAP, un montón de proyectos que después no funcionaron, como que el voluntarismo tiene que haber una parte en lo personal, capaz que me estoy equivocando, privada, que te duela si te va mal en el préstamo, como que hay que, en ese sentido no es el asistencialismo, ¿no? Es el camino duro. Sí, te estoy de acuerdo contigo, hay que mejorar toda esta parte de los niños. El otro día lo veía a Cereta con esta familia, con un montón de chicos que quedó en la calle. Por otro lado, Domenech decía que había que estar ordenado en el MIDES. Y bueno, hay que ayudarlos a todos, ¿no? Y creo que en ese sentido el gobierno es muy sensible de poder ayudar a toda esa juventud. Es increíble los últimos años cómo se han creado obras sociales. En el Cristian nomás tenemos los Tréboles, tenemos Quebracho, Los Pinos, el Jubilar, Richard Reed está haciendo todo un apoyo a escuelas. Es decir, hemos tomado conciencia de que todos esos niños que están naciendo, pero esos papás a veces no han tenido la formación suficiente y necesitan integrarse también. En el INAU hemos dado unas charlas, ahora la editorial Random House está mandando 40 libros, hasta fui a dar una charla
a Peñarol, porque los jugadores de fútbol a veces, como han tenido una vida muy intensa y son un poco agarrados, tienen que darse cuenta de la ayuda. Nacional ha hecho en Los Céspedes una escuela junto a la UTU, que debió organizar el otro día. Es decir, hay un montón de semillas solidarias que yo creo que ha sido la pandemia, y es algo en lo que tenemos que trabajar para seguir teniendo el mejor país del mundo. Así creo yo. Coincido totalmente contigo. Una pregunta médica totalmente. ¿Se han descuidado algunas otras patologías en pos de atender esta urgencia? Y sí, estamos en una pandemia. Yo estaba para operarme de la rodilla y ahora pasó el tiempo y bueno, estoy jugando al tenis de vuelta con la misma rodilla vieja, así que me acomodé solo nomás, pero sí, hernias, varices, todos esos temas. Lo interesante es que ha habido una gran disminución de las enfermedades respiratorias. Sí, sí, Los, medio que desapareció, ¿no? es impresionante, los mocos en los nenes y todo han disminuido muchísimo. Ya me di la vacuna contra la gripe, la gripe, la cuadrigripe esta que están dando también, o sea que hay una rueda realidad con ventaja, pero sí, mucha gente ha, de, ha dejado de construir a los controles médicos, pero ¿sabes lo que pasa? Estamos en una pandemia, Raquel, es así, es un prejuicio, un perjuicio más bien, nos estamos perjudicando por todo esto, ¿no? Oíme, ¿cuándo crees tú que el Uruguay entrará en el espacio del rebaño como hoy estaría viviendo Israel, la población de Israel? Yo creo que julio estamos afuera, ¿Sí? que un mes Pero más, con- ¿eh? con- siguiendo con las precauciones. Bueno, pero no Por- van a ser tan necesarias, ¿entendés? Porque si estás vacunado, difícil que te agarre la enfermedad. Mejor no hagas circular el virus, pero vas a tener otra comodidad. No vas a tener esa espada de Damocles de que de repente vas a terminar en el CTI. Sí, va a molestar, pero ¿sabes? Yo ya me acostumbré mucho al tapaboca. Nunca pensé que me iba a acostumbrar tanto como nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, sí. Yo pienso, cuando pasa esto, pienso en los japoneses, ¿no? ¿Te En das la sabiduría, cuenta? ¿no? Claro, son 300 millones en una isla, donde se les desarme el tema, no lo acomodan nunca más. Los japoneses son ordenados porque no pueden vivir de otra manera. En cambio, acá somos 3 millones y cuando ves pasar a uno le gritás y le levantás la mano. Si tenemos mucho más territorio libre. Pero ese sistema japonés con esos metros, con esas cosas, todos hacinados, si cada cual no trabaja como una hormiguita en el hormiguero, se les explota la isla. Bien, el último mensaje para terminar este primer encuentro contigo en este formato del espejo. Que la vida es divina y hay que vivirla con alegría y que ser feliz es un trabajo. Para sentirte feliz tenés que agarrarte de las cosas buenas y las cosas lindas. Si te agarrás de la mano de las malas y te envenenás, la vas a pasar muy mal. Así que a trabajar para ser felices. Trabajar. Yo termino también en lo mismo siempre, pero vos con una experiencia brutal, ¿no? En todo sentido. Pero la poca experiencia que me tocó a mí en la vida también, cuando me preguntan cuál es el camino, solo el trabajo. Y como el trabajo es personal, no hay, digamos, una regla o un librito para pasar o una forma de actuar y de moverse en la vida. Sí, porque somos todos diferentes y todos queremos cosas diferentes de la vida y cada cual tiene que buscar, pero siempre siendo solidario. Yo creo que en lugar de sonreír, buscar que los demás sonrían gracias a ti. Yo creo que eso es mucho más gratificante. Ha sido más que un gusto encontrarme en este formato con Roberto Canessa. Gracias, Roberto. Un beso grande, Raquel. Cuídate mucho. Chau, chau. Te quiero mucho yo también. Que pasen muy bien. Raquel Darruech. Una pereza levantar. ¿Sí? No te levantes, vos que podés quedarte ahí. Yo tenía el pelo. No.